Esta es la primera parte de los mejores televisores 4K de gama media que deberías comprar en estos últimos meses del 2023 y primeros meses del 2024. En esta primera parte incluyo los televisores de gama media más económicos, aunque con algunas limitaciones, pero que de todas formas siguen siendo muy recomendados si quieres tener un plus en cuanto a brillo, colores, sonido, apartado gaming y fluidez del sistema operativo en comparación a televisores de gama de entrada y sin gastar tanto dinero. Es importante decirte que la mayoría de televisores que mencionaré en este video los he podido analizar y comparar, pero mencionaré algunos que aunque no he podido tener en mis manos, al menos he podido saber por medio de páginas web reconocidas y también por medio de otros youtubers que sí podrían ser buenas opciones. Y también quiero decirte que habrán algunos televisores que no mencionaré porque no he podido analizar o porque no he encontrado información confiable acerca de ellos. También quiero decirte que voy a intentar mencionarlos empezando por los más recomendados, pero sin desacreditar a los que expondré en las últimas posiciones. Empiezo entonces con uno de los mejores televisores de gama media de bajo presupuesto que puedes adquirir actualmente en Colombia y en la gran mayoría de países, y este sería el Hisense U6K. Con este modelo debes tener mucho cuidado porque aunque en la mayoría de países se comercializa con tecnología de retroiluminación mini LED, hay una versión como lo es aquella que se comercializa en Colombia, Panamá y algunos pocos países de África, Asia y Oriente Medio, la cual no tiene mini LEDs, pero al menos sí tiene tecnología de retroiluminación Full Array básica, por así decirlo, con buena atenuación local, con panel UVA y buen rendimiento en escenas oscuras. En cuanto a versiones de años pasados, debo resaltar que a este U6K le han mejorado el manejo del movimiento. También debes saber que de fábrica, esta versión sin mini LEDs viene con una limitación en cuanto al apartado gaming, con la cual no se puede activar el alto rango dinámico. Pero por todo lo demás es un televisor muy recomendado debido a su cantidad de brillo, que es buena, tecnología de color Quantum Dots, muy buen sistema de sonido y buena fluidez del sistema operativo Google TV. Si en tu país puedes conseguir la versión con mini LEDs sería aún mejor. El único aspecto realmente negativo sería los ángulos de visión, que no son buenos, pero es normal debido al hecho de que tiene panel UVA. Y sucederá con todos los televisores que mencionaré en este video que también tengan panel UVA. Y es compatible con Dolby Vision, HDR10 y HDR10+, y también es compatible con la función de manos libres en cuanto a la búsqueda por medio de comandos de voz. El segundo televisor de gama media muy recomendado para esta primera parte sería el TCL C645, el cual también tiene tecnología de color Quantum Dots. Tiene buena representación de colores y buena cantidad de brillo para la gama a la que pertenece. Pero a diferencia del Hisense U6K, este TCL C645 no tiene tecnología de retroiluminación Full Array. Su tecnología de retroiluminación es LED directa básica, por así decirlo, sin atenuación local. El rendimiento en escenas oscuras no es tan bueno como en el Hisense U6K, pero al menos es más que decente. El manejo del movimiento sí que es muy bueno, al igual que en el Hisense U6K. El rendimiento del sistema de sonido es más que aceptable, pero me parece mejor el del Hisense U6K. Pero este TCL C645 gana en el apartado gaming porque es compatible con los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p. Y tanto este TCL como también el Hisense U6K son compatibles con frecuencias de actualización variables. Este TCL también tiene Google TV como sistema operativo, al igual que el Hisense, y al igual que el Hisense también es compatible con Dolby Vision, HDR10 y HDR10+, y también es compatible con la función de manos libres en cuanto a la búsqueda por medio de comandos de voz. En esta tercera posición para la gama media, en caso de que te gusten las marcas japonesas, te recomendaría al Sony X80K o al X80L, el cual sería la versión 2023.
No son televisores tan buenos en algunas cosas en comparación a los mencionados TCL C645 o Hisense U6K, pero hay muchas personas que solamente confían en Sony. Estos modelos X80K y X80L tienen panel ADS con tecnología de color Triluminos Pro. El hecho de que tengan panel ADS y de que no cuenten con Full Array como tecnología de retroiluminación hacen que no tengan un buen rendimiento en escenas oscuras, aunque tampoco me parece tan terrible. En el apartado gaming no destacan mucho porque no son compatibles con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, pero su rendimiento en esta área es más que decente. Aunque en donde sí destacan es en cuanto a rendimiento del sistema de sonido, también en cuanto a la representación de colores, también en cuanto a tener mejores ángulos de visión debido al hecho de que tienen panel ADS, y también destacan en la fluidez del sistema operativo Google TV, en donde además de ser un poco más rápida, los menús de configuraciones que añade Sony hacen que todo sea mucho más fácil e intuitivo. Son compatibles con Dolby Vision y con HDR10, con una buena experiencia de alto rango dinámico, con una cantidad de brillo más que aceptable. Sé que el X80K no es compatible con la función de manos libres en cuanto a búsqueda por medio de comandos de voz, pero aún no sé por parte del X80L. En esta cuarta posición coloco al TCL Q650G, el cual no he podido analizar porque a Colombia no llega este modelo. Lo pongo aquí porque solamente me puedo basar en la información que encuentro por medio de terceros, pero realmente pinta muy bien. Puedo saber que tiene tecnología de color Quantum Dots con panel UVA con un rendimiento más que decente en escenas oscuras. La cantidad de brillo parece estar más o menos al nivel del TCL C645 o quizás sea levemente superior. Y al igual que el TCL C645, también es compatible con los 120 Hz hasta 1440p con frecuencias de actualización variables. En cuanto a sonido, parece ser al menos aceptable. Es compatible con Dolby Vision, con HDR10 y HDR10+, y aparentemente también sería compatible con la función de manos libres. En esta quinta posición te menciono el televisor de la marca Vizio modelo Quantum Pro con tecnología QLED o de Quantum Dots. Lo coloco aquí porque solamente me puedo basar en la información que encuentro por medio de terceros. Aunque tiene mejorías en cuanto a brillo en comparación al resto de modelos mencionados, tiene algunas limitaciones, siendo una de ellas el hecho de que tiene panel ADS y aunque tenga Full Array con atenuación local como tecnología de retroiluminación, el rendimiento en escenas oscuras no es el mejor, aunque probablemente sea al menos mejor en comparación a los Sony X80K o X80L. La otra limitación es que aparentemente solamente se puede encontrar en tamaños de 65 y 75 pulgadas. Otro aspecto a tener en cuenta y que no sé si pueda verse como una limitación es que el sistema operativo es SmartCast, del cual realmente no tengo conocimiento, pero tiene la ventaja de que para el apartado gaming es compatible con los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables, por lo cual podría decirse que el ancho de banda de la tecnología HDMI 2.1 sería completo. En cuanto al sistema de sonido, parece tener un rendimiento bueno y es compatible con Dolby Vision, con HDR10+, y con HDR10 como tecnologías de alto rango dinámico. En la sexta posición te voy a mencionar a los televisores Samsung con tecnología QLED Q60C y Q65C, o también puedes optar por las versiones 2022 Q60B y Q65B. Los modelos Q65 se diferencian en que tienen un poco más de brillo y también en cuanto a diseño. Por todo lo demás podría decirse que son iguales, es decir, en cuanto a representación de colores, el tipo de panel, en este caso el cual sería UVA, con un rendimiento en escenas oscuras decente, siendo levemente mejor en los modelos Q60 debido al hecho de que tienen un poco menos de brillo.
Tienen casi el mismo rendimiento del sistema de sonido, tienen el mismo procesador y misma fluidez del sistema operativo, el cual es Tizen, propio de la marca Samsung. No tienen tecnologías gaming avanzadas, es decir que no son compatibles con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, pero por lo menos cuentan con Game Bar para una mayor variedad en cuanto a modos de imagen sin que eso afecte de forma negativa los tiempos de input lag. El rendimiento gaming general en estos televisores es más que decente. El manejo del movimiento también es más que decente, tanto en el apartado gaming como cuando veas películas o por ejemplo series de televisión a través de aplicaciones de streaming o a través de decodificadores de señal digital. Las aplicaciones varían de acuerdo a cada país. La función de Gaming Hub para jugar en la nube es posible, pero no está disponible de forma nativa en la mayoría de países. Los asistentes de voz varían de acuerdo a cada país, pero en todos los países sí o sí tendrás al Bixby Voice. No son compatibles con Dolby Vision, pero sí son compatibles con HDR10 y HDR10+. Y estos modelos tienen como ventaja que además de ser compatibles con la función de Screen Mirroring, también son compatibles con Multiview, a diferencia de los televisores con Google TV ya mencionados. Y otra ventaja es que a los controles remotos de los televisores Samsung se los puede sincronizar con mayor variedad de dispositivos, incluyendo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, a diferencia de los televisores con Google TV ya mencionados. Por último, te voy a mencionar al LG Nano 77 con tecnología de color NanoCell. Es un televisor con el cual debes tener mucho cuidado porque el tipo de panel puede variar dependiendo de cada país y de cada tamaño. Aquí en Colombia, por ejemplo, los tamaños de 50 y 55 pulgadas se pueden encontrar con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa básica, por decirlo de alguna forma, con un buen rendimiento en escenas oscuras. No tienen una alta cantidad de brillo, pero debido a esto, el rendimiento en escenas oscuras mejora. La tecnología NanoCell puede ayudar a mejorar la precisión de colores. El sistema de sonido es una de las cosas que destaco en cuanto a nitidez. No es compatible con Dolby Vision ni con HDR10+, aunque sí con HDR10. El sistema operativo es WebOS propio de la marca, pero la fluidez no es que sea la mejor, aunque tampoco me parece tan terrible. Pero ten presente que por ejemplo el tamaño de 65 pulgadas tiene panel ADS en casi que todos los países, con un rendimiento casi terrible en escenas oscuras, aunque tendría mejores ángulos de visión. No tiene tecnologías gaming avanzadas, puesto a que no es compatible ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, pero su rendimiento en esta área es más que decente. Al igual que los Samsung, también cuenta con Game Bar con mayor variedad de modos de imagen, entre otras funciones, sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag. También tiene un buen rendimiento en cuanto a manejo del movimiento en general. Una ventaja, al igual que en los televisores Samsung, es que a los controles remotos de los televisores LG también se los puede sincronizar con mayor variedad de dispositivos, incluyendo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, a diferencia de los televisores con Google TV ya mencionados. Para ir finalizando este video, quiero decirte que los resultados en cuanto a la uniformidad de colores grises pueden variar dependiendo de cada unidad de cada modelo mencionado, pero en general son más que decentes los resultados, mostrando poco efecto de pantalla sucia. Y algo similar aplicaría en cuanto al escalado de imagen cuando el contenido tenga baja resolución, mostrando resultados nítidos con casi nada de partes pixeladas. Pero recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También debes saber que actualmente las marcas pueden decir que sus televisores son compatibles con la tecnología HDMI 2.1, con el hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K, con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado, pero muchas veces no son compatibles ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables. Y quiero recordarte que en los próximos días subiré la segunda parte en donde incluiré televisores de gama media
con mejores especificaciones técnicas, aunque obviamente tendrán un precio un poco más elevado. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.